Bueno, es un privilegio para mí estar aquí junto a mi familia, con vosotros. Y quería dar las gracias al Señor, pero también a la iglesia. Sé que habéis estado orando por mi salud y el Señor ha contestado las oraciones. Estoy mejor, aún queda algo de recuperación, pero estamos agradecidos al Señor por vuestras oraciones, por vuestro cariño y por vuestro amor. Y bueno, antes de comenzar quería agradeceros públicamente de parte de mi familia y mía, pues vuestro apoyo por medio de la oración. Que el Señor os siga bendiciendo. Si queréis venir conmigo y me acompañéis a Génesis, libro de Génesis. Vamos a leer algunos versículos sueltos, así que os pido que estéis ahí atentos. Génesis capítulo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era, ¿cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Que ellos comieron. Versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva, es eficaz. Estamos sedientos de ella. Te necesitamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista en este momento para predicar con denuedo, con autoridad, pero también para recibirla con un corazón humilde, pronto a escuchar y pronto para obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Habéis escuchado hablar del metaverso? El metaverso es un proyecto del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que promete ser un universo paralelo al real. Josué Barrio, que hace una crítica acerca del metaverso, dice: aspira a ser un lugar digital con potencial ilimitado, apoyado también por tecnología de realidad aumentada, en donde podemos elevarnos por encima de nuestras limitaciones humanas físicas. Allí podremos expresarnos como queramos por medio de avatares que proyectaremos según nuestras preferencias. Zuckerberg promete llevar los avances tecnológicos a un nuevo nivel, con gafas de realidad virtual mejorada, escaneo facial y de lenguaje corporal avanzado para que nuestros avatares reflejen nuestras expresiones en tiempo real, y hasta guantes que brinden la sensación del tacto en el entorno virtual. El metaverso aspira a ser más revolucionario y cambiar la forma en que interactuamos con personas, visitamos lugares, consumimos contenido, trabajamos y realizamos incontables actividades. Por así decirlo, es un mundo virtual donde, por ejemplo, se impartirán clases particulares de matemáticas, idiomas o cualquier otra cosa por medio de nuestros avatares que se encontrarán en una aula virtual con un profesor que está al otro lado con un avatar virtual, y allí se estarán dando algunas lecciones. Podremos estar allí, por ejemplo, jugando y desde allí mismo pedir una pizza y que te la traigan a casa. Podemos expresarnos como queramos. Podremos comprar ropa a nuestros avatares. Lo mismo también podremos comprar ropa para nuestro cuerpo físico. Lo mismo en ese mundo seremos famosos por medio de nuestros avatares. Podremos viajar, por ejemplo, virtualmente a una playa exótica, dar un paseo virtual por la orilla y por medio de un tejido textil sentir las olas como golpean nuestros pies o el aire fresco del atardecer. Su propuesta es que estemos allí, inmersos allí, todo el tiempo posible allí. Nos brinda una realidad, dice, que mejor que la física, donde el ser humano podrá experimentar experiencias que no puede disfrutar en este mundo.
donde todo se va a ver perfecto y sin defecto. Bueno, más o menos un nuevo paraíso. El paraíso de Zuckerberg. Él mismo dice estas palabras. La sensación de presencia es la cualidad que define al metaverso. Vas a sentir realmente que estás allí con otras personas. Será toda una experiencia digital inmersiva. Fíjate lo que dice. Sensación de presencia. Es un metaverso que desea a gritos llamar nuestra atención, que hará todo lo posible para que esté el mayor tiempo posible allí mismo. Una inmersión constante. Lo mismo llega a formar parte de ti como si fuera uno de tus miembros. Tu forma de pensar, tu forma, por ejemplo, de sentir, tu forma de vivir cambiará. ¿Viviremos allí? ¿Creará dependencia? Probablemente. Quieren nuestra atención por completo, pero también, sobre todo, nuestros datos. El gran peligro que se nos presenta son, como Josué Barrio dice, son los elementos de un falso evangelio, que deshumaniza a las personas y desencanta ante la realidad. Mira, no es mi intención demonizar el metaverso, pero sí manifestar la necesidad de un discernimiento espiritual ante esta nueva era digital. Como este mismo autor dice, cada tecnología que nosotros abrazamos dan forma a la mente de nuestra comprensión del mundo. Y yo añado, y también a la comprensión acerca de Dios. Cuando vino la revolución industrial, se empezó a considerar a Dios como un Dios relojero. Esto también traerá sus propias consecuencias, o la está trayendo. Queridos, estamos ante el auge del reino del ruido, de las constantes llamadas de atención a fijar nuestra mirada todo menos en Dios, a estar inmerso en aquello que no es la presencia de Dios, sino en aquello que es todo menos Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, deseo mostrar el peligro de este reino del ruido y ver cómo el Evangelio es el único que puede ofrecernos un sentido de presencia que realmente satisface los anhelos más profundos del corazón. Ya desde el Edén, lo hemos leído, se encuentra el ruido. Es un ruido intruso que entró en el paraíso. Allí habían sonidos preciosos antes de la caída. Sonidos que dirigían siempre la mirada a Dios. Por ejemplo, el cantar de los pájaros en la mañana, el sonido refrescante del agua corriendo por los ríos, el sonido armónico de una comunión perfecta entre Dios y el hombre, el sonido del viento fresco del atardecer. Todo ello te llevaba a Dios, nos llevaba a Dios, a disfrutar de quién era Dios. Sin embargo, allí entró no un sonido, sino un ruido intruso. Dice, con que de todo árbol no podéis comer, seréis como Dios. Seréis como Dios. Está diciendo a Eva, mira, no mires a Dios. Déjame mirar a Dios. Mira lo prohibido. No mires a Dios, mírate a ti misma. Mira, si tú y tu esposo comen de este fruto del árbol, alcanzaréis sabiduría, sabréis lo bueno, lo malo, seréis únicos. Seréis más conscientes de vosotros mismos. Disfrutaréis de otras experiencias divinas que Dios mismo no quiere compartir con vosotros. Comed. Incluso podréis crear vuestro propio universo y experimentar experiencias que no pueden darte este mundo que Dios ha creado. Desde ese momento, ese ruido está en todo lugar. En todo lugar. Se presenta de diferentes formas. Es como si fuéramos a un bar, nos presentan una carta al gusto del consumidor y allí puedes pedir algo. Te sientas, observas, miras la carta y hay ideologías casi infinitas a elegir. Hay sistemas de pensamiento para vivir, muchos. Una gran cantidad de actividades y entretenimientos a disfrutar. Y aunque cada uno de ellos parece diferente, ¿sabes qué? Que todo sin Dios es la misma esencia. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Lo increíble es que este ruido intruso que entró allí ha incorporado otros ruidos que no estaban acostumbrados a Adán y Eva. El ruido del pecado, por ejemplo. La inocencia se perdió. Así que comienza un rum rum en el alma que antes de la caída no había. El sonido de los malos pensamientos rodean como cuervos sus cabezas. El ruido de las consecuencias del pecado se hace patente en todo lo que rodea. Todo está sujeto a vanidad. El cuerpo se enferma y emite ruido. Te dice que está enfermo. Te dice que no está bien. La creación se deteriora y gime. El campo produce espinos.
El sudor de la frente para sacar con mucho esfuerzo el fruto del campo. El parto con dolor. Todo eso es ruido que no estaban ellos acostumbrados. Incluso también está el ruido de las justificaciones para excusar la responsabilidad. La mujer que tú me diste. No, la serpiente. El ruido de la culpa. El ruido de una conciencia perturbada, manchada. Incluso el ruido de la envidia. Caín no mató a Abel sin antes tener soliloquios en su mente y ver cómo brillaba su hermano y cómo él se quedaba a un lado. Él tuvo que tener pensamientos, ruidos a los cuales no estaba acostumbrado antes de matar a su hermano. Incluso el ruido del juicio venidero. ¿Te das cuenta? Ruidos externos. Seréis como Dios, que se cuelan en el alma y producen otros ruidos. El ruido es atronador, queridos. Es fuerte, intenso, desesperante. Por un lado, el ruido externo, infinidades de posibilidades, infinidades de tonos, pero con la misma canción. Seréis como Dios. Compra y serás feliz. Vive para el placer. Sé minimalista para sentirte bien contigo. Experimenta de todas las experiencias disfrutables que puedas. Calma tu sed de aprobación y tu sed de distracción por medio de redes sociales, móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Ponte una maratón de PlayStation y verás que se sacia tu alma. El ruido externo es la misma melodía. Da igual que sea capitalismo, socialismo, ¿sabéis qué? Es lo mismo. Sin Dios. Tú en el centro. Tú en el centro. Por otro lado está el ruido interno. Este es más difícil de apagar. Más difícil de apagar. Dice un autor, esto es lo que quiero decir con ruido interno. La conversación en nuestra mente que nunca se calla. El comentario continuo que tenemos en la cabeza sobre todo. La reproducción mental de esa discusión que tuvimos con un amigo y la recordamos una y otra vez. Nuestros pensamientos lujuriosos relacionados con ese o esa joven que vimos en la calle. Nuestras fantasías, y no solo sexuales, también nuestras fantasías de venganza cuando nos imaginamos diciendo esto o aquello a nuestros enemigos. Nuestra preocupación que aplasta la paz y el gozo como un martillo con la pregunta de ¿y si? ¿Y si? ¿Y si? La obsesión por escenarios hipotéticos, pensar en las catástrofes, idealizar, soñar con la vida perfecta, lo que a su vez contamina nuestra vida real. ¿Sabéis qué? Dios no está en el centro de este reino. El hombre sí, pero con todos estos ruidos. Ruidos infernales. ¿Sabéis por qué digo ruidos infernales? Porque finalmente todo este ruido es una sombra liviana de lo que será el infierno. El infierno está lleno de ruidos calamitosos. Los clamores, por ejemplo, de agonía, serán indescriptibles allí. El tormento de un alma sedienta, incapaz de saciarse. He escuchado el gusano que nunca muere. Está hablando del remordimiento constante y agónico de una conciencia que lamenta de haber vivido de esa manera en la tierra. Los gritos desesperantes de las almas que no experimentan ningún atisbo de la gracia de Dios. C.S. Lewis, por medio del libro Las cartas del diablo a su sobrino, era una sátira, expone algunas estrategias que los demonios usan para arruinar la vida del cristiano. El demonio mayor, que se llama Escrutopo, enseña a su sobrino, un demonio principiante, que el silencio es una amenaza que impide destruir el alma del cristiano. Así que este demonio mayor llama al reino del diablo el reino del ruido. Y dice esto: haremos del universo entero un ruido al final. Querido, el reino del ruido es el reino del diablo. El ruido es la mayor base del diablo para eclipsar la gloria de Dios. El apóstol Pablo declara en el capítulo 1 que las cosas creadas por Dios manifiestan claramente ¿qué? Su eterno poder y deidad. La misma belleza de la creación apunta a la belleza del Creador. Como dice el Salmo 19, dice, por toda la tierra salió su voz. Dios ha hablado de una forma general por medio de la creación. Nosotros miramos los cielos, miramos la luna, miramos las estrellas, miramos las galaxias y ellas nos dan a entender algo acerca de la majestuosidad de la gloria de Dios.
Miramos la creación y la creación proyecta al creador de todas las cosas. Al menos debería ser así. Nosotros deberíamos ver estas cosas. Sin embargo, el diablo viene como falso profeta y lanza su falso evangelio. Y dice Romanos 1:24 que el problema esencial del hombre es que cambiaron la verdad por la mentira. La verdad por la mentira. Las cosas muestran la gloria de Dios, pero el diablo se las arregla por medio del ruido, proclamando su falso evangelio para cegar el entendimiento de las personas y ante lo evidente que ellos no vean, que no les resplandezca esa luz de Dios. Y por eso el hombre desecha a Dios y se entrega a honrar a las criaturas. Dios también se revela de una manera más específica a través de su palabra, del glorioso evangelio de Jesús. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. ¿Qué es lo que hace Satanás? Lo voy a leer en otra versión. Dice, Satanás, que es el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien Él es la imagen exacta de Dios. ¿Te das cuenta cómo el diablo actúa? El diablo actúa de la misma forma, proclamando su falso evangelio. ¿Para qué? Para que la luz de Dios no nos resplandezca. El diablo intenta oscurecer, ocultar la belleza de la gloria de Dios en Cristo, que el hombre no la perciba. Alguna vez hemos discutido con alguien, ¿verdad? Tanto la persona como nosotros, lo mismo, intentamos llevar la razón por medio de gritos. Vamos elevando poquito a poco el tono, ¿no? Porque pensamos que si elevamos más el tono, llevaremos más razón. Así veo al diablo. La voz de Dios ha salido por toda la tierra, es evidente. Miras la creación y dice, hay un creador, su eterno poder y deidad, pero ahí aparece el gallo, ¿no? Intenta, por medio de su falso evangelio, llevar la razón. Intenta realmente que no veamos que Dios es verdad, que Dios es bueno. Este es el propósito del diablo. Que no veamos la belleza de la gloria de Dios a través de la persona de Jesús. Eso intenta el diablo. Y lo increíble es que el diablo se vale de lo que sea, de lo que haya, incluso de los avances tecnológicos del hombre. El problema no son los avances tecnológicos. Ese no es el problema. Tampoco eran malos los ladrillos, ¿no? que había allí en el tiempo de Babel, cuando se construyó. El ladrillo es neutro, no pasa nada. Pero el hombre se vale de eso para exaltarse por encima de Dios. El diablo toma ventaja de estas cosas para pervertirla, para hacer bullicio, mucho ruido, pretendiendo que el hombre deje de mirar a Dios y extender su falso evangelio. El hombre tampoco es una víctima, ¿eh? También colabora en su afán por no dar gracias a Dios y por no honrar a Dios. Por lo tanto, el propósito del reino del ruido, capitaneado por Satanás, es que el hombre no mire a Dios, no vea a Dios a través de la persona de Jesús. El diablo odia a Dios, el diablo odia todo lo que Dios ama, el diablo odia su gloria, el diablo odia la bendición del ser humano por Dios, odia la creación, odia la belleza de la gloria de Dios. Es curioso, pero el mismo ruido se ha convertido en una auténtica droga para el ser humano. Mira, cuanto más nos aparta el ruido de Dios, más los necesitamos, más nos engancha. Una encuesta de Microsoft preguntó a jóvenes adultos, esta fue la pregunta: cuando nada ocupa mi mente, lo primero que hago es buscar mi teléfono móvil. El 77% contestaron que sí. Lo vuelvo a leer. Cuando nada ocupa mi mente, lo primero que hago es coger mi móvil. El 77% dijo que sí. Otro estudio realizado a jóvenes que se han criado en ambientes cristianos de 17 a 35 años, se dijo, al final se hizo ese estudio, el joven pasa 8 horas y media diarias en pantalla. 8 horas
y media diaria en pantalla, combinando todas las pantallas móviles, el streaming de Netflix, el consumo de cualquier contenido en YouTube. En relación a las disciplinas espirituales, 48 minutos al día. Y ahí estará, me imagino, el tiempo que es estar en la iglesia, el tiempo allí, imagínate. 8 horas y media. A este mismo grupo, si no recuerdo mal, se le preguntó si Jesús era el único camino para ir al cielo. Dijeron que no, que había otros caminos para ir al cielo. Porque por medio de estas cosas vienen también un concepto nuevo acerca de quién es Dios. Otro estudio en el 2021 se dice que la media del uso del teléfono móvil es de casi 5 horas. 1/3 de las horas que pasamos despiertos. El metaverso que plantea el dueño de Facebook no ha llegado aún, pero en cierto sentido está en nuestros móviles con todas sus aplicaciones. Conectados a él a todas horas, llamando nuestra atención, interrumpiéndonos la comida o la charla familiar, molestándonos cuando leemos la Biblia o estamos orando. Lo mismo ahora mismo mientras estás aquí y Dios te está hablando. Un WhatsApp, un jueguecito, una lucecita, interrumpe nuestra adoración. Incluso estamos cantando y muchas veces grabando con nuestros dispositivos personales, pero eso no es estar adorando, no estamos sumergidos en Dios, estamos pensando en otras cosas. Las diferentes aplicaciones que están ahí en tu móvil compiten por la atención de Dios muchas veces. No son simples juguetes inocentes. Están diseñadas de tal forma para llamar nuestra atención. Notificaciones, sonidos, colores, todo eso está diseñado por expertos psicólogos que saben cómo funcionan ciertas áreas de nuestra vida para que tú pases el mayor tiempo posible allí pegado. Están predispuestas para estar tú ahí. Cuanto más tiempo, cuanto más tiempo, cuanto más tiempo, mejor. Allí hay botones de recompensa. ¿Para qué? Para buscar el deseo nuestro de aprobación. Allí hay ambientes, juegos para calmar nuestra sed de distracción. ¿Y sabes qué pasa? Que tomamos en exceso de estas cosas y perdemos el sentido de la presencia de Dios a cambio de la presencia de un aparato. De un aparato. Lo increíble es que volvemos de nuevo a este aparato o a estas redes sociales o a nuestro email esperando como una buena noticia. Nuestra alma tiene sed de buena noticia, pero buscamos allí lo que solo Dios nos puede dar. Y decimos, bueno, un email nuevo, una notificación nueva, un mensaje nuevo, o no sé, la nueva frase del predicador mío favorito, y empezamos a vivir la espiritualidad de otro en vez de vivir nuestra propia espiritualidad. Queridos, estamos ante el auge del reino del ruido y necesitamos discernimiento de parte del Señor. Los médicos dirían que lo que estamos buscando es dopamina. Dopamina, la hormona de la felicidad. El efecto dura poco, cada vez menos, pero seguimos buscando eso en el ruido, Todas estas cosas, estas aplicaciones, se convierten en un dispensador de dopamina. Pegamos sorbitos pequeños, ligeros, rápidos, pero realmente nunca calman nuestra sed. Siempre seguimos igual. Y estoy hablando incluso de cosas acerca del Señor. Podemos incluso buscar la dopamina a través de predicaciones, pero nuestras almas siempre están igual. No crecemos espiritualmente, a pesar de todos los recursos que tenemos hoy en día. Tal es la adicción al ruido que no podemos estar en silencio. Tan adictos estamos que en el momento que estamos desocupados necesitamos tocar ese botón de nuestro móvil para desbloquearlo y mirar algo. Con el exceso de ese uso, lo mismo estamos buscando apagar nuestra conciencia de la lejanía que tenemos acerca de Dios o de nuestras miserias que todavía no hemos enfrentado. Recuerdo hace poco tiempo, discutí con Marcela. Los pastores de Jerez discutimos con los de Jerez. Solo los de Jerez. Discutimos con nuestra esposa de vez en cuando. Así que tuve una discusión con mi esposa y me fui a la habitación, cogí el móvil y puse la página Marca, una página deportiva, y me puse allí y de repente digo, bueno, te lo vuelvo a repetir.
discuto con mi esposa. Me voy al cuarto, me encierro allí, cojo el móvil y pongo la página marca.com. A ver, ¿qué tiene que ver la discusión con la página marca? Evadir, escapar de la responsabilidad, de la miseria en ese momento de mi alma. ¿Sabes qué? Así de a veces lo hacemos. Con estas cosas o con otras. Y hay un potencial ahí en estas cosas que cubren nuestra sed de Dios, la sed de nuestra alma. Queridos, el reino del ruido está muy metido en nuestro ser. Esta era del ruido nos está robando estar presente en Dios, con Dios. Estar presente y contemplar su belleza, su hermosura, su amor. Nos está robando estar presente con las personas que nosotros tanto amamos. Entramos en casa con el dispositivo en la mano y no saludamos a nuestros hijos. O no le mostramos mucho interés mientras decimos que estamos ocupados. Muchas veces instruimos a nuestros hijos a que entren en este mundo, a este reino del ruido. Como no queremos que nos molesten, les damos tablets, les damos móviles en exceso y le estamos allí dándole todas estas cosas. Mira, hijo, allí, calma tu ansiedad, calma tu sed. Los adolescentes tienen un arma letal en sus manos, ese móvil. Y si no tienen una comunión profunda y poderosa con Dios, cuidado con estas cosas. Es la generación que más tiene, es la generación que más se aburre. Estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Sabéis qué? Las muertes por suicidio juveniles aumentan y aumentan y aumentan y aumentan. Dismorfia de Snapchat, no sé si conocéis eso. Eso es los filtros que utilizan los niños que parecen muy inocentes y los adultos. Donde estamos aceptando una imagen irreal y pretendemos ser así. Pues eso sigue habiendo dismorfia de Snapchat, aumentando anorexia. El ruido cubre nuestra falta de sed por Dios, aunque con el tiempo nos vamos deshidratando espiritualmente. Queridos, el reino del ruido está metido en nuestro propio ser. Y lo que quiero en este día, con la ayuda del Señor, es que podamos discernir, podamos pararnos, podamos hacer un alto y decir, Señor, ¿estoy lleno de bullicio en mi alma? ¿De bullicio en mi corazón? ¿En mi familia? Por eso le tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Hace alrededor de unas semanas atrás, ya bastante tiempo, algunas semanas, cerca de 2 meses creo que fue, me encontraba en el hospital de día, tengo que ir cada 8 semanas a ponerme un gotero, y estaba allí, un hijo con su padre, como era menor podía entrar el padre, tendría unos 15 años más o menos. Y el chico se sentó allí con el gotero también que le pusieron, y allí con su móvil en la mano, en la otra mano con el gotero y con esta. Y el padre se puso justo enfrente, sentado, mirándolo. Y el padre le tocaba la pierna, le tocaba sus manos. ¡Guau! Yo decía que padre cariñoso. Y el niño no levantaba la mirada. Y seguía, y seguía, y seguía. Y el padre lo tomaba, le daba cariño. ¡Wow! ¿Sabéis cuántos tratos quiere el Señor con nosotros? Y tiene el Señor con nosotros y ni siquiera lo estamos percibiendo. Se nos escapa. Porque estamos metidos en un reino del ruido, en ruido, en ruido, en ruido, en ruido. Y lo que necesitamos lo tenemos enfrente. Él está presente. Lo que pasa es que no somos conscientes de su presencia, porque estamos en otras cosas. Querido, ¿qué estamos buscando al sumergirnos en este reino del ruido? Lo que perdió Adán y Eva. ¿Qué perdieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, versículo 8. Adán y Eva
recibieron ese ruido intruso, el falso evangelio, seréis como Dios, y cambiaron la verdad por la mentira. Comieron y se escondieron de la presencia de Dios, y luego Dios también lo echó de allí del huerto, lo expulsó. Ellos cambiaron la verdad por la mentira, y asimismo fue cambiado el paraíso por el reino del ruido. Y entonces, desconexión. No obstante, querido, en Génesis 3 no reina la catástrofe, porque a pesar de su pecado, Dios aún los ama. Él los busca, les provee de ropa, los cubre de su desnudez. Además, su amor sobresale con una promesa que hizo allí Dios cuando emitía el juicio sobre la serpiente, o la maldición sobre la serpiente. Versículo 15, si lo tenéis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al parecer, Dios está refiriéndose a un tiempo futuro, cuando un hijo de Eva, un ser humano, destruirá al malo. Y esa es la buena noticia encubierta de la obra de Jesús. Lo que ahora hemos celebrado. Lo que Cristo ha hecho, su vida, su muerte y su resurrección. El Hijo de Dios vino a este reino del ruido y vivió siempre conectado a su Padre, sumergido en su presencia, pero en su humanidad, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él experimentó todos los ruidos infernales que nosotros deberíamos haber experimentado. ¿Sabes para qué? Para atraernos de nuevo al Padre y poder disfrutar de la presencia de Dios. Eso es lo que estaba pasando allí en la cruz del Calvario. Jesús dijo en sus últimas palabras, consumado es. Consumado es. El Padre guardó silencio. Y Él terminó diciendo, consumado es. Allí estaba el diablo, pegándose un festín, celebrándolo, con sus huestes espirituales de maldad. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Cristo resucitó, hemos dicho, un gran estruendo. Se escuchó. ¿Sabéis qué? Allí estaba el diablo, a voz a cuello, intentando que no se manifestara la gloria de Dios. Ya hemos vencido, hemos ganado, el reino del ruido va a avanzar, va a imperar. ¿Y sabéis qué? Cristo se levantó al tercer día certificando su victoria sobre el diablo y sobre su reino del ruido. Y gracias a la obra perfecta de Jesús, nosotros ahora podemos disfrutar de la manifiesta presencia de Dios, constante, sumergirnos, estar ahí, deleitándonos en Él, ver los tratos que Dios tiene con nosotros. Eso es lo que Cristo hizo a favor nuestra. Iglesia, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta el privilegio que nosotros tenemos? Porque Él ha depositado en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, su Espíritu Santo. El Padre y el Hijo ha venido a morar a nosotros a través del Espíritu Santo. Y nosotros somos ahora morada de Dios y podemos disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sabéis que la presencia de Dios es la más alta bendición que un ser humano puede tener? ¿Y la ausencia? La peor tragedia que un ser humano puede tener. El terror, la angustia, el dolor. Querido, hay una gran diferencia entre la presencia de Dios y la manifiesta presencia de Dios. Es diferente. Dios es omnipresente, ¿verdad? Él está presente en todo lugar, incluso en el infierno. Él es inmanente. Así como cualquier objeto que nosotros echamos en el mar y queda ese objeto rodeado de agua, así mismo, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Sin embargo, la manifiesta presencia de Dios es otra cosa. Es la conciencia de que Dios está. Dios está. Es ese sentido de presencia que produce profunda convicción de pecado. Es el silencio, por ejemplo, de una conciencia de paz al saber que Dios nos ha perdonado. Es ese sentido de presencia del Padre sosteniéndome en medio de la tormenta y que hace que nuestras almas descansen. Es ese sentido de la presencia que produce gozo, ardiente pasión por Dios, poder para predicar con denuedo y sin temor. Dios siempre está presente, pero hay a veces que Dios descorre un velo y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos. Y se exhibe, y vemos su poder, y vemos su gloria, y de repente nuestras almas tienen gozo, tienen paz, tienen poder. ¿Recordáis a Jacob? Jacob, después de engañar a su hermano Esaú, huyó de su tierra y de su parentela
por temor a morir. En ese camino hacia la casa de su tío, dice que él se quedó en un lugar, duerme y tuvo un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Una escalera, ¿verdad? Que llegaba desde la tierra hacia el cielo a la tierra, y los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Y dice que al despertarse, dice Jacob, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en todo lugar. Como he dicho también en el infierno. Allí no se experimenta ningún atisbo de la manifiesta presencia de Dios. El cielo es cielo por la manifiesta presencia de Dios, que podemos experimentar en toda plenitud. El infierno es infierno por la ausencia de la manifiesta presencia de Dios. ¿Sabéis que Dios está más cerca que nuestros propios pensamientos? Pero lo sentimos muchas veces lejos. Muchas veces por la disimilitud que hay de caracteres. Por ejemplo, yo puedo estar con un mono en un mismo ascensor, pero no tenemos nada que ver. Así que la disimilitud de carácter hace que nosotros estemos lejos de Dios, aunque Él está cerca, más cerca que nuestros propios pensamientos. Pero la buena noticia es que Cristo nos ha transferido su identidad a nosotros de santo y justo. Lo que quiero decir es que Dios también se acercó a nosotros como Adán y Eva, de una manera mucho mejor, porque vino en la persona de Jesús. Estábamos escondidos, pero Él vino y nos buscó. Y murió en nuestro lugar y nos ha revestido de su justicia para que ahora nosotros podamos disfrutar constantemente de la manifiesta presencia divina. Eso es para nosotros, hermano. Eso es lo que buscamos en todas estas cosas. Lo que perdimos en el Edén, ya Cristo nos lo ha devuelto. Esa presencia insuperable es para nosotros. Así que si estás en Cristo, te puedes sumergir, te puedes pegar cada día a un festín. Puedes apreciar su presencia, degustarla, experimentarla. Te pregunto, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Me dirá, vale, Isaías, yo he nacido de nuevo, pero yo no aprecio la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Bueno, te voy a responder. Dios puede en ocasiones, apartar ese sentido de presencia con la finalidad de hacernos un bien mayor. Fortalecer nuestra fe, incluso que después de esa prueba o ese tiempo donde no experimentamos, después tengamos un sentido de presencia más aguda. Pero lo normal, hermano, lo normal es que nosotros experimentemos la manifiesta presencia de Dios. A mayor grado o menor grado, pero ser consciente de que Dios está es algo que tiene que estar en el creyente. El problema, o uno de los problemas, es nuestra negligencia en practicar algunas disciplinas espirituales. Por tanto, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos percibir esa manifiesta presencia en medio de este bullicio y de estos ruidos? ¿Cómo podemos experimentarla? Muy bien, tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo. Jesús es nuestro Salvador, pero ¿sabéis qué? También es nuestro modelo. También es nuestro modelo. Jesús vivió en el reino del ruido. También hubo ruido en la época de Jesús. Su ministerio estaba lleno de ruido, de las consecuencias del pecado. El diablo lo tentó como tentó a Eva y a Adán. Si eres hijo de Dios, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo tentó con su falso evangelio. Las consecuencias él las vivió por cada rincón. Su cuerpo, aunque sin pecado, también emitía ruido, se cansaba. Podía enfermar también ese cuerpo. También le rugía el estómago como una necesidad primaria para subsistir y le rugía para que tuviera comida. Él estaba sujeto al cansancio, a la enfermedad, a la necesidad de comer. Jesús vivió en este reino del ruido. Pero ¿sabéis qué? Nunca el bullicio hizo que Cristo apartara su mirada de Dios. Ni un solo milímetro se desvió su corazón del Padre, debido a ese reino del ruido. Querido, ni siquiera en las horas más críticas en Getsemaní. Él allí en las horas más críticas, fíjate el ruido que pudo haber experimentado Jesús, pero él se afirmó, buscó al Padre y el Padre lo fortaleció. Querido, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía el hijo de la simiente de la mujer? ¿Qué hacía el hijo del hombre? ¿Qué hacía el hijo de Dios? Lucas dice, capítulo 5, versículo 16, se apartaba a lugares solitarios y oraba. Lugares solitarios y oraba.
¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en medio de estos bullicios, en medio del ruido? Seguir el ejemplo de Jesús. Entre otras cosas, quiero destacar la importancia, para terminar en este último punto, de practicar unas disciplinas espirituales, unos medios de gracia que Dios nos ha dispuesto para que podamos ponernos en el lugar correcto para disfrutar de su presencia. Una de ellas es el silencio y otra el retiro. Por supuesto, acompañados de la oración. Silencio y retiro. Silencio y retiro. Estas disciplinas se practican normalmente juntas. El silencio es abstenerse por un tiempo de hablar con un fin espiritual. El retiro es apartarse a un lugar apartado de todas distracciones con un fin espiritual. En este caso, poder experimentar la manifiesta presencia de Dios. Así que cogemos, nos vamos, apartamos un tiempo, lo consagramos para el Señor, apartados de toda distracción, de todo ruido, y allí podemos estar, por un tiempo podemos estar callados. En el Padre Nuestro se nos enseña de que lo primero es ser consciente a quién nos estamos dirigiendo cuando nosotros oramos. Así que necesitamos muchas veces que nuestras bocas se callen. Como Job, ¿recordáis? Taparé mi boca. Consciente. Y después estás allí durante un tiempo, puedes coger la Biblia, orar mentalmente, leer y buscar la presencia del Señor. Mira, algunos beneficios de estas disciplinas, lo voy a decir rápidamente. Uno de los beneficios que nos brindan estas disciplinas es que nos reduce las distracciones a la hora de orar. Por ejemplo, en tiempos antiguos, el lugar secreto de oración perfecto a lo mejor era la casa, el hogar, la habitación, pero nuestras habitaciones están llenas de dispositivos, de ruido, de un montón de cosas. Lo mismo tienes que buscarte un bosquecito, buscarte un lugar, pasear, un laguito, por ahí he visto parques, ¿no? Un lugar. Lo mismo es tu habitación, la puedes preparar. Hay gente que prepara su habitación para pegarse un homenaje de PlayStation, un pedazo de... Prepara tu habitación para buscar la presencia del Señor. Acomódala. Pero necesitamos eso. Buscar tiempos de quietud. Si nosotros no buscamos tiempo de quietud, el reino del ruido nos va a destruir nuestra alma. Según Jonathan Edwards, un hombre muy usado por Dios en el siglo XVIII, lo que le atrajo de su futura esposa fue el deseo de estar a solas con Dios. Dice él, ella difícilmente se preocupa por algo excepto por meditar en él. Le encanta estar a solas, caminar por los campos y por los bosquecillos, y siempre parece tener a alguien invisible que va conversando con ella. ¡Uah! Así que uno de los beneficios del silencio y el retiro es que nos aparta de toda distracción. Segundo, otro de los beneficios que provee estas disciplinas es que nos hacen ver el grado de adicción al ruido. Estas disciplinas son como una especie de ayuno al ruido. Te aparta, te quita, busca el silencio y allí en medio de ese silencio, en medio de ese retiro, lo mismo empieza a tener el síndrome de abstinencia, lo que llamamos coloquialmente el mono. El mono. Y estás allí, estás apartado, dice, he consagrado 1 hora para estar en silencio. Y lleva 5 minutos y eso es una tortura. Tu mente va a 1000. Uy, el WhatsApp, y si me ha entrado el WhatsApp, y si me ha llamado alguien, y si me pierdo la última noticia. 10 minutos. Y estás allí desesperado. Eso es una tortura. Querido, estás adicto al ruido. No, pero es que tengo que hacer muchas cosas. La casa, los niños, esto, lo todo. Adicto al ruido. Así que cuando tú te retiras puedes ver cómo está tu grado de adicción al ruido. Estas prácticas pueden manifestar que estás adicto al ruido y eso es pecado, porque te domina y todo lo que te domina es pecado. Así que puedes ver tu grado de adicción y tomar ese tiempo para arrepentirte delante del Señor, porque eso está haciendo que tú no experimentes la manifiesta presencia de Dios como Él quiere dártela. Tercera cosa, no solo nos habla del nivel de adicción al ruido, sino también otro de los beneficios es que esos ruidos específicos, ese tiempo nos hace ver ruidos específicos que nos están haciendo perder. O sea, que hay ciertos ruidos en nuestra alma
que no sabemos identificar, pero que en medio del silencio y del retiro podemos ponerle nombre y apellido. Hay muchos de aquí seguramente que están pasando ansiedades durante mucho tiempo y muchos temores y muchos ciertos problemas que no sé lo que es. ¿Sabéis qué medicina es retirarte, buscar el rostro del Señor? ¿Y sabes qué? Que el Señor pone el dedo en la llaga y te dice, es esto. Lo mismo es tu falta de perdón. Hay resentimiento desde hace mucho tiempo en tu alma, en tu corazón, y eso hace que pierdas la presencia de Dios. Ansiedades concretas acerca de cosas, corazones orgullosos que no vemos dentro de nosotros. Y ese reino del ruido nos tiene camuflado todo eso, porque nos lo cubre, y nos lo cubre, y nos lo cubre. Y como no queremos enfrentarnos a eso, buscamos otra vez adicción, y adicción más al ruido. Podemos buscarlo incluso con cosas buenas, con ministerios. Y por eso es tan saludable apartarse, consagrar tiempo, hacer mini retiros personales, es decir, una tarde entera para el Señor. Si los que pueden un día, 2 días, estupendo. Pero necesitamos esto continuamente, porque por medio del ruido cubrimos mucha de nuestra miseria. Y siempre estamos en la misma posición. Impiden el crecimiento espiritual de nuestras almas, de nuestras vidas, porque el ruido va cubriendo. Pero sabes que estamos deshidratados, estamos secos. Así que, querido, estos son beneficios para el creyente. Te apartas, quitas distracciones, ves el nivel de adicción y también pones nombre y apellido a ciertos ruidos que hay en el run run de tu alma. Amén. Pero otro de los beneficios para el creyente también es que por medio de ese retiro, y este es el mayor beneficio, podemos contemplar la gloria de Dios en Cristo. Amén. Allí sacamos nuestra Biblia en medio de ese retiro y empezamos a ver la persona de Jesús. Vemos la belleza de Jesús, vemos la pasión de Jesús, vemos la hermosura de Jesús, vemos la santidad de Jesús, vemos la compasión de Jesús. Y eso alimenta nuestra alma y nuestro corazón. Amén. Vemos la gracia que viene a través de Jesús. Incluso a través de la creación también podemos contemplar a Dios. Amén. Y por último, incluso el silencio y el retiro le puede venir bien a un no creyente para buscar la salvación de su alma. No hay conciencia de la presencia de Dios sin ser salvo, sin el Espíritu Santo morando. Así que, querida alma que estás aquí, a lo mejor tu ruido es esto: venir aquí, sentarte, cumplir con un rito religioso, calmar tu conciencia y salir de aquí. A lo mejor lo llevas haciendo años. Pero te quiero preguntar, ¿eres salvo? Te voy a pedir que me mires, no lo suelo hacer mucho esto. ¿Eres salvo? Si hoy te presentara ante la presencia de Dios, ¿sobre qué base podías ser libre del juicio venidero y entrar en el cielo? ¿Sobre qué base? ¿Sabes contestar esto? ¿Está resuelta tu alma? Porque hoy es día de salvación. No hagas eso. No hagas ruido. No hagas ruido. Tienes que enfrentar esta pregunta y la enfrente ahora mejor. Si no eres salvo, si no sabes si hay evidencia en tu vida de ser salvo, a pesar de tantos años que llegas viniendo, te ruego en el nombre del Señor que hagas tu retiro ahora. Te vas para casa, te cierras en tu cuarto, te vas a cualquier otro lugar y enfrenta esta pregunta: Señor, ¿yo doy evidencia de que he nacido de nuevo? ¿Hay una conversión real? ¿Tengo el Espíritu Santo diciéndome que soy hijo de Dios? ¿Creo en tu promesa? ¿Hay evidencia de una vida que anda en santidad y en justicia? Querida alma, te ruego en el nombre del Señor que enfrente esta pregunta, porque hay un cordero que ha vencido y hay provisión para aquellos que realmente la necesitan. Así que en el nombre del Señor te ruego que busque al Señor y enfrente estas preguntas. Querida alma, el Señor nos ha dejado todos los medios necesarios
para ponernos en un lugar adecuado, como aquel monte que podemos subir y esperar a que el amanecer salga. Dios nos ha preparado unos montes, unos medios de gracia, unas disciplinas, donde nosotros podemos subir allí, estar allí y esperar que Dios salga. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a salir. Dios va a salir, porque Dios está entusiasmado en hacernos bien. Porque si Dios ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente todas las cosas con Él? Así que en el nombre del Señor, busca estos medios de gracia y practícalo. ¿Desea una presencia más aguda de la presencia de Dios? Esa presencia refrescante, sanadora, renovadora, transformadora, deliciosa de Dios. ¿La desea? ¿Qué vas a hacer? En las Escrituras aparece un personaje que nos gusta mucho, Moisés. Y está en el monte Sinaí. Y ahí está con Dios cara a cara, disfrutando de la manifiesta presencia de Dios. ¿Y el pueblo dónde estaba? Abajo. El pueblo abajo, entregado a ídolos. Dice que cuando Moisés bajaba, también estaba Josué por allí y bajaba con él. Y entonces escucharon ruido, bullicio. Dice, hay un ruido ahí en el campamento. Y entonces Josué dice, ese es ruido de guerra. Y dice Moisés, no es ruido de fuertes ni de débiles. Es ruido de cantar. Es ruido de fiesta. Es ruido de idolatría. Y entonces sabéis que cuando llegó allí, rompió las tablas, quemó ese becerro de oro, se los dio a beber al pueblo y les dice, ¿quién está por mí? Perdón, ¿quién está por Jehová? Que en eso que se ponga aquí se juntaron los levitas, hicieron juicio en el campamento. Después de eso, Dios le dijo a Moisés, mira, yo no puedo estar con vosotros, porque como esté con vosotros voy a consumir. Mi presencia no irá con vosotros. Espérate. ¿Dios es omnipresente o no es omnipresente? Dios está siempre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios? A que su manifiesta presencia no irá con ellos. Entonces, Moisés, con un celo santo, dice, si tu presencia no es de venir conmigo, no nos saques de aquí. Querido hermano, hermana que estás aquí, ¿deseas de verdad, la manifiesta presencia de Dios en tu vida, la buena mano de Dios en tu vida? ¿Sentir la presencia de Dios como ninguna otra en este lugar? Ten un celo santo. Enciérrate en tu cuarto, en otro lugar, en un bosque, donde tú quieras. Y dice, Señor, sin tu presencia yo no vivo. Necesitamos arrebatos santos, hermanos. Necesitamos creerle a Dios, que Dios nos quiere dar mucho, mucho más. Así que en el nombre del Señor yo te pido que busques, porque necesitamos un pueblo lleno de la presencia del Señor. Un pueblo que experimenta, que se deleita, que degusta la manifiesta presencia de Dios. Y ahora de nuevo te digo, ¿qué vas a hacer? ¿Hay ruidos en tu vida que tienes que quitar? Te ruego que apartes un tiempo y le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué hay que quitar, despojar? ¿Qué está estorbando para que yo no experimente la manifiesta presencia? Y súbete al monte. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a salir. Dios es fiel y Dios es verdad. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad y tu presencia es... no hay nada mejor que eso, Señor. No hay nada mejor que tu presencia. Danos el vigor espiritual para ir en pos de ti. Llámanos y correremos, Señor. Sedúcenos y seremos seducidos. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, Señor. Señor, te pido por la iglesia aquí de Torre del Campo, Señor. Visítala tú. Visita a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada niño, Señor, a cada persona que no te conoce. Señor, y que tú nos hagas ver que en ti está la fuente de la vida, Señor. Que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.